Así presentamos el adelanto de lo que es este documental Piazzolla, Los años del tiburón. Mira, ¿sabes? Estaba pensando si era de Aldo Civi, Astor Piazzolla, pero bueno, porque Aldo Civi le dice al tiburón. Por eso, Los años del tiburón, este es el adelanto, el tráiler del documental. Have there been any documentary films made about you in Argentina? Anywhere? No. Not yet. No, not yet. Es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy. O sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante. Mi sueño era ser un compositor de música sinfónica, quería dirigir orquestas sinfónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba. Astor, te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Vos sos un resentido? No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho precisamente, pero ahora no, antes tenía muy mal carácter. ¿Hola? Ah, Piazzolla te habla, sí. ¿Qué te pasa vos conmigo? Para mí no está. Pero vos estás haciendo una campaña destructora. No. Porque eso no lo puedes hacer, no tenés ningún interés hacerlo. No. Y el lunes, si llegás a decir algo, te voy directamente a buscar la radio. Pero dije hoy. Y no precisamente para hablar. Estamos con Daniel Rosenfeld, el director del documental, de quien yo dije, bueno, es un adelanto, y no, ya se había estrenado, se repone. Ahora, Daniel, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Por venir. Muy bien. No sé si era de Aldo Civi, pero sí sé que Astor en las mañanas miraba películas como Rocky, por ejemplo. Mirá. Para entrenar. Ah, mira. Así que tenía esas Qué particularidad. particularidades. ¿Sabes que ahí me agarro? Yo soy un importantísimo ignorante de la obra de Piazzolla, pero recuerdo cuando era muy chico y que mi papá trajo el combinado a casa, yo escuchaba que existía el rock. Y mi viejo me decía, Piazzolla es rockero. ¿Qué hay de...? No sé si me lo decía como la cultura del rock, si por movilizar lo que era el tango en ese momento. Hay una entrevista que está por ahí en internet, donde Luis Alberto Spinetta cuenta, digamos, justamente las peleas que tenía con su tío, porque Piazzolla le voló la cabeza, y es rock Piazzolla porque rompe los moldes, digamos, es como una característica de alguien que hace vanguardia, como en su momento lo puede hacer el rock u otro tipo de música. Y a Spinetta le decía, pero no ves los aviones que vuelan, no ves los rascacielos, ¿cómo no ves a Piazzolla? ¿Entendés? Estaba fanatizado él a los 16 años con Astor, e inclusive cuando le dieron el Konex a la carrera, Spinetta no fue a recibirlo, grabó un mensaje y dijo, este Konex es para Piazzolla, no es para mí. Así que la influencia... Exactamente. Este Konex es para Piazzolla. Sale bien. Además, un compositor, el documental es extraordinario por cómo está realizado, pero además por todo lo que revela, por todo lo nuevo que aporta desde el archivo familiar, que ha tenido un recorrido internacional, que ha recibido muchos premios, pero también lo interesante de Piazzolla, un compositor que, por ejemplo, uno va a escuchar una orquesta de cámara en Praga, como nos ha pasado, y el bis es Piazzolla. Después de tocar Bach, Vivaldi, Mozart, el bis es Piazzolla. Digo, para darnos cuenta del nivel internacional de este músico. ¿Qué fue lo más sorpresivo para ustedes a la hora de construir el documental? La película está hecha con archivos inéditos. Quiere decir que no hay terceras personas que hablen de Astor, sino que encontramos unas grabaciones de él en su intimidad con su hija y unos fílmicos en Nueva York en los años 50. Y es como un Piazzolla por Piazzolla porque es su voz la que va armando en retazos esta especie de retrato. Lo más sorpresivo, digamos, yo antes de hacer la película, primero que conocía la obra de Piazzolla de un poco desordenada. No tenía
no había podido comprobar la magnitud en el sentido que va desde la música clásica, desde la contemporánea, lo que es Piazzolla con el octeto electrónico, con baterías y sintetizadores, y la parte inclusive más conocida que hay de él. Entonces tenía idea que esa música, que ese bandoneón que te cala el alma, tenía que ver con Buenos Aires, con Mar del Plata, con Montevideo, con el Río de la Plata, y haciendo la película me di cuenta que la música de Piazzolla era Nueva York, y que justamente Nueva York estaba en el centro de su corazón. Porque ahí se crió. Porque ahí se crió, porque ahí estaba su infancia. Y hay cosas que no están en la película, pero se las digo a ustedes. En un momento Piazzolla dice, si yo escucho 4 notas del himno de Estados Unidos me pongo a llorar. Wow. ¿Entendés? Porque se entiende, porque fueron sus primeros años ahí. Él creció en los años 30, en la época de la ley seca, en la época de Al Capone. Viste, su papá trabajaba en una peluquería que también levantaban apuestas para la mafia. Entonces creció escuchando los sonidos que había ahí, los sonidos de Europa del Este, el jazz de New Orleans, digamos, la música de Bach. Se fue armando un combinado más el tango que hizo que tuviera este carácter que tiene Piazzolla tan especial, ¿no? Daniel, recién veíamos entre las imágenes a Piazzolla tomando, viste, de la típica pata española, eso. Digo, ¿el documental va más allá de la música? ¿Se pueden ver aspectos personales de él como persona? Sí, de hecho, inclusive me parece que puede impactarle a gente que no le gusta Piazzolla, que no le interesa Piazzolla, porque hay algo que tiene que ver con la relación entre la familia y la creatividad, sobre el amor y el desamor, que son todas cosas que conocemos en nuestras familias, en primos, hermanos, padres. ¿Qué recibe uno de un abuelo? ¿Qué le da ese abuelo a su hijo? ¿Un padre a un hijo? ¿Qué es lo que se transmite? ¿Cuál es el fuego sagrado? ¿Qué es lo que vos recibiste? ¿Qué es lo que vas a dejar? En el sentido más filosófico de la palabra, más profundo, y en el sentido más ligero. Acá en el centro de ellos está la música y las relaciones humanas, y en ese sentido tener acceso a esos archivos íntimos dan cuenta de eso, no como algo voyerista, pero sí para entender cuál es la relación entre las familias y la creatividad. Si un director está haciendo un documental sobre una banda punk, la búsqueda de la belleza es una belleza rara, la de la música punk. Hay una belleza, pero es rara. En cambio, en la música de Piazzolla, como la belleza es una gran protagonista, también está el desafío de que estéticamente la película sea bella, como efectivamente es, ¿no? También. Y en realidad ese era un desafío, escapar a esa propia idea que podemos tener de la música de Piazzolla y de la belleza. ¿Por qué? Porque vos pones cualquier melodía de Piazzolla con imágenes y todo queda bien. Claro. Entonces había que escaparle a la idea del videoclip. O sea, de hecho en la película no hay ninguna secuencia de imágenes con música, sino que la música está trabajada como si fuera música incidental. ¿Qué quiere decir? Que cuenta algo dramáticamente que tiene que ver con el relato. Hay muchísimos temas, muchos fragmentos, pero siempre están mezclados con el drama, con el conflicto, con lo que se cuenta en la película. Como podría ser una música de una película de ficción, ¿viste? ¿Te sentiste en la obligación de tener que mostrar muchos lados de Piazzolla? ¿Mostrás uno solo? La controversia, ¿hay grieta? No, me dijeron que habría grieta. Piazzolla no Piazzolla, porque recién a quien no le gusta Piazzolla y también está, digo, bueno, ¿te sentiste en la obligación de meter muchos lados? En realidad el desafío era cómo dejar tanto material, porque digamos hay músicos impresionantes que no están en la película. Por ejemplo, Goyeneche, ¿entendés? O de Horacio Ferrer hay poco, y de mucha gente hay poco, inclusive de Laura Escalada, que fue su última mujer. Hay un fragmento breve pero potente donde Piazzolla dice fue, digamos, mi gran amor y el momento más creativo. Pero lo que quiero decir es que hay tantas personas importantes y músicos que no están, que era muy difícil, ¿viste? Se podía hacer una miniserie sobre Piazzolla. El asunto era... No tires ideas por las dudas. No. Ya. No tires ideas porque... era Piazzolla, ¿cómo no? Pero el asunto era... ¿Cuál es el foco? Entonces, ¿qué te guía para hacer un relato? Es esos archivos familiares, ese reencuentro con un papá y su hija, que de eso va la película, y de un hijo con su papá, del hijo de Astor con
Astor. Y de ese núcleo familiar de infancia. Eso fue lo que hizo que todo el resto, digamos, quedara de lado en función de no hacer un festival de anécdotas, sino mostrar las contradicciones de las personas, que es lo que hace que te enamores digamos, de una película. Sí, hay una cosa muy interesante también que tiene que ver con todas las pugnas de Piazzolla, las pugnas en cuanto a la aceptación, la no aceptación, él que era muy, no de bancársela, sino todo lo contrario, de ir y si era necesario agarrarse a trompadas, una serie de situaciones que también se ve respecto a lo familiar, ¿no? La familia lo apoyaba, no lo apoyaba, entendía que el padre componía música, necesitaba aislarse. Todo eso también está bueno que aparece, ¿no?, en el documental. Aparece eso y aparece también la noción mía al ver el material, todo lo que le costó. Hasta el último, ¿viste? Se pudo comprar un auto al final de su vida, recién, ¿entendés? Laburar por el mango, adiós Nonino, la vendió casi para toda la vida, en los años 50, cuando se iba de Nueva York, y volvieron en un barco carguero con su familia, o sea, da cuenta de que todos los artistas la tienen que luchar y recién, si tienen suerte, el reconocimiento llega al final. Astor, por suerte, pudo vivir algo de eso, pero en los últimos años. Me refiero a ese reconocimiento también económico, que fue duro para él. Había algo que sí me llamó la atención de lo que decías recién, que era una gran pelea que tuvo con la prensa, ¿cierto? Hoy en día las personas se pelean por política y escuchar una pelea entre un periodista de radio y Astor por temas musicales es como un viaje en el tiempo. ¿Quién se puede pelear así por música hoy? Total. Claro. Y él grabó con su grabador de cinta, puso un teléfono en el grabador y grabó una conversación que él tenía con Nelson, que era un periodista de Radio Mitre, y eso está en la película, en donde le dice, bueno, vos no podés destruirme en público así. Y el periodista le dice, mientras hagas música híbrida, sí. El día que hagas otra cosa, te voy a apoyar. Claro, o sea, estaban en la cuestión musical. Y Astor le dice, te voy a buscar a la radio. Y él le dice, vení con los 8, con los del grupo. El octeto. Con el octal. Después me enteré que me dijo Pipi, el nieto de Astor. Sí, gran músico también. Gran Escalandrum, músico, ¿no? Claro, Escalandrum, gran músico. Gran músico que era campeón de boxeo. Ah. Astor. No, el periodista. Ah, ¿el periodista? Sí, sí, ah, sí. mira, pensé que Todo bien, entonces. porque Piazzolla tenía mucha fuerza, porque cazaba, vuelvo a decir pescaba tiburones, gracias. Era una época en que estaba permitido, pero Astor decía, es más el tiempo que se espera Claro. que el tiempo de la pesca. Como en el arte. Y él decía, me gusta ir a pescar porque nadie me habla. Y cuando no me hablan, vienen las ideas. Lo cual no es un tema menor respecto al vacío que hace falta. Estamos todo el día con el teléfono, con Sí, cosas, claro. para que entre algo. ¿Viste? No tener la cabeza ocupada todo el tiempo con entretenimiento de cualquier tipo. Sí, bueno, las fuentes de inspiración, ¿no? ¿Te hiciste fanático de Piazzolla? ¿Eras fanático de Piazzolla? ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo dijiste, bueno, se te ocurrió a vos, te llegó el proyecto? ¿Cómo? Lo había conocido al hijo de Astor hace más de 11 años. En ese momento me dijo, ¿cómo puede ser que nadie hubiera hecho una película con mi papá cuando él estaba vivo? Y el azar hizo que 10 años después se pudiera armar la película con ayuda de otros países, de Francia, de Japón, de Holanda, porque era muy complicado armarla. Hablando de Japón, acá, digamos, esto es ¿qué podríamos decir? Se armó eso para el el estreno en folleto Japón. del estreno de la película. Sí, viste que a los japoneses les gusta Qué armar lindo. ese tipo de cuestiones. Lindísimo. Divino, ¿eh? Un poco, Ahí, allá. casi es un bandoneón, mira. Lo cerrá. Acá. claro. Mirá, yo soy también. Yo tampoco me he dado Ahí cuenta. está, y ahí Mirá qué guay. se abre. Qué lindo. Sí, se estrenó en Japón y bueno, un montón de gente fanática. ¿Fanática del tango o fanática de Piazzolla? ¿Pudo visitar Japón, Piazzolla? Sí, él tocó ahí en Tokio y nosotros también viajamos para el estreno, así que fue muy impactante ver como, bueno, la gente que iba a las salas. ¿Sabías del archivo que tenía la familia? ¿Sabías que no lo quería abrir, lo abrieron porque eras vos? Si era otro, no lo abría.
Mira, hubo una confianza quizás por las películas anteriores que habíamos hecho, ya lo conocía hace años, pero fue como ese momento donde, viste, los planetas se juntan y se puede hacer algo, pero ellos tenían, digamos, encontramos los 8 milímetros que los restauramos de Nueva York, que son muy, muy hermosos, muchas fotografías, esos cassettes de audio que encontramos, fue una búsqueda, pero todo el resto no estaba, no es que estaba en un cajón. Hay una película detrás de la película que tiene que ver con encontrar los materiales. Por ejemplo, unos archivos estaban en la azotea del Fondo de las Artes, bajo el sol desde hace 10 años, se pudieron rescatar, se llevó al Museo del Cine, después se restauró. Fue como una búsqueda, porque bueno, en Argentina, viste, no hay una cinemateca del Estado que ordene sistemáticamente los materiales, y la televisión muchas veces tiró los archivos. De hecho, en los 90, Telefe, todo el archivo lo mandó a la Reserva Ecológica de Relleno, una gran parte, y otra parte se lo dieron a las personas que hacían, lo donaron a las personas que hacían un programa de televisión, el programa Cambalache, que les quedó guardado, pero en su casa hacinados de cassettes, ¿no? Qué bárbaro. Pero hay algo con los archivos que es como los fragmentos de la memoria, es eso que queda. Claro. Es como esas fotos, viste, de cuando éramos chicos que quedaban impresas. Y bueno, te queda esta foto y te acordás de esto. Hoy en día, viste, lo tenés en un teléfono, si no está más la foto, a lo mejor ese fragmento de la memoria no está. Vamos a invitar a la gente, la película se dio, estuvo en cartel con gran éxito, ha ganado premios, pero se va a dar este domingo 20:30 en el Arte Multiplex de Belgrano. Esto es en Cabildo y Congreso, un cine muy conocido, 20:30 y con música en vivo antes y la presentación de todos ustedes, así que imperdible. Sí, un poco como era el número vivo en los años 40, que siempre había algo antes de la película. Bueno, acá va a haber un guionista tocando. Daniel, muchísimas gracias.